y dentro de ellos vamos a coger básicamente dos estudios, casos y controles, y estudios de corte. Eh, Además, bueno, la organización, cuando pregunté cuánto de ustedes ya había hecho investigación, bueno, son personas que están empezando recién a hacer investigación, así que vamos a hacer una pequeña charla con un enfoque en ello, ¿no? Considerando de que no todos ustedes quizás dominan la investigación. Además, es una parte dura de la medicina a empezar a hacer investigación, ¿no? O sea, o por lo menos en los cursos dentro de nuestra malla curricular, ustedes tienen cursos de metodología de investigación y también tienen cursos de tesis 1 o tesis 2 o como lo denominen, ¿no? O llevarán de repente cursos de diseño, luego harán cursos de seminarios de investigación 1, seminarios de investigación 2, pero finalmente siguen teniendo el mismo enfoque, ¿no? En la primera parte, que es metodología de investigación, donde les deben de orientar y enseñar todas las bases teóricas fundamentales de la investigación. Y en el caso de ya seminario de tesis 1 y 2 o tesis 1 y 2 o seminario de investigación 1 y 2, bueno, correspondería a ya elaborar la tesis, ¿no? O sea, tener prácticamente toda la información y eso implica más o menos entre tiempo para esos tres cursos, estamos hablando de 1 año y medio, ¿no? Un semestre que es metodología de investigación, un semestre que viene a ser seminario de investigación o seminario de tesis 1 o seminario de tesis 2 otro semestre, total, si se dan cuenta, es 1 año y medio, ¿no? Y en todo ese trajín ustedes tienen que aprender para poder realizar sus tesis o sus proyectos de investigación o prepararse para el examen de Serum, ¿no? El examen de Serum ahora, saben que ustedes entran a la plataforma del Ministerio de Salud, van a encontrar ustedes que hay temas que son en el grupo de salud pública, está temas de investigación, ¿no? Entonces, como ya el ENAM es un examen quizás que no es considerado para el SERUMS como tal, para la asignación del puesto o lugar que van a ocupar en la nómina final del SERUMS, bueno, MINSA toma un examen, ¿no? El examen MINSA para SERUMS. Y en ahí ustedes van a encontrar que está el tema de investigación, y dentro del tema de investigación está pues eso, ¿no? Ahora vamos a buscar, voy a tratar de ver acá, temario MINSA, y quería hacer hincapié para la importancia que tiene conocer la parte de investigación, ¿no? Ahora voy a compartir la pantalla para empezar esta charla con esa pequeña motivación de la necesidad de dominar, conocer o saber, pues ahí está. Vean, entonces acá está la página del MINSA, aquí está el ministerio y aquí está del examen anterior los contenidos. Y vamos a entrar un poquito a medicina y vamos a ver, ¿no? Medicina, vean ustedes acá tenemos los temarios, ¿ven? Bloque temático 1 relacionado a salud pública. Ven acá está salud pública. Para este examen del SERUMS, pues pocos de los cursos fuertes que ustedes normalmente suelen tener esa motivación, o sea, me refiero, ¿qué te motiva más entre estudiar gestión de la salud y estudiar cardiología como curso? Pues probablemente muchos de ustedes se motiven más a estudiar cardiología que estudiar gestión, ¿no? ¿Por qué? Porque uno conceptualiza como futuro médico o como postulante de medicina, dice, pues yo voy a estudiar medicina, tengo que estudiar cardiología, neumología, gastroenterología, cirugía cardíaca, cirugía o neurocirugía.
Son cursos que uno tiene en mente que va a llevar durante la formación, pero también están los otros cursos relacionados a salud pública. Y si ustedes analizan, vean, el bloque temático de salud pública, el bloque temático de cuidados integrales de la salud, el bloque temático de ética e interculturalidad, el bloque temático de investigación, el bloque temático de gestión de los servicios de salud. Miren, ustedes son en total 5 bloques temáticos, ¿no? ¿Dónde está cardiología, neurología, neurocirugía, neumología? ¿Dónde está neumología? ¿Dónde está? ¿Dónde está neumología? Si bien es cierto, está enmarcado dentro de lo que viene a ser salud o cuidados integrales de la salud, ¿no? Pero no tanto. Es el bloque temático 2 estaría pues relacionado con esos temas que ustedes hacen durante vuestra formación, ¿no? Todo lo que relaciona a ¿cómo se llama? Cardio, neumo, gastro, nefro, etcétera, etcétera, porque estos se integran acá, ¿no? Pero vamos a ir salud pública. En salud pública, vean ustedes acá, conceptos básicos de salud pública, bioestadística, un tema que poco enfatizamos en la formación de la carrera, ¿no? Muchos hacen en el cuarto semestre o muchos hacen quizás en el quinto, pero no pasa allá, no más allá. Pero es un tema que entra, y entra dos grandes grupos, quizás los más grandes, grosos de la bioestadística, ¿no? La bioestadística descriptiva, que es la que tiene que ver con la investigación, con los diseños de investigación de tipo descriptivos puramente, ¿no? Y seguramente en la charla previa han visto estudios de investigación descriptivos, ¿no? Entonces, y en los cualitativos también. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una parte de la bioestadística, ¿no? En el caso que vamos a ver hoy día, que viene a ser un poco de los estudios o diseños de estudios 2, donde vamos a ver dos estudios de tipo analíticos o desde el punto de vista del enfoque bioestadístico, son estudios inferenciales, ¿no? Porque yo voy a inferir lo que yo encuentre como resultado de esta muestra de estudio, yo voy a inferir a la población. Entonces son estudios inferenciales o analíticos, ¿no? Y aquí está, ¿no? Esta es la segunda parte. Y justo toca esos dos temas, ¿no? En la parte 1.2 de salud pública. Luego tenemos mediciones de la epidemiología, indicadores de biología, lo que es causalidad, riesgo, transición epidemiológica, temas relacionados a salud pública y sobre todo al curso de epidemiología, que muchas veces tampoco le damos el énfasis o el interés necesario durante la carrera, ¿no? Ustedes tienen que mentalizarse, lo que yo aprenda ahora en este semestre, pues es para que yo pueda hacer uso de ese aprendizaje en el futuro. ¿Y cuál es el futuro? Es cuando ustedes estén o en el internado o estén en el examen del CERU. ¿Ok? Pruebas diagnósticas, vean acá, por ejemplo, ¿no? Pruebas diagnósticas son temas relacionados a un tipo de diseño de estudios de pruebas diagnósticas, también que son estudios de tipo analítico. No sé si tocaremos eso conmigo, pero o más adelante, pero está acá. Bueno, lo que es epidemias, brotes, vigilancia de salud, que son temas netamente de epidemiología, ¿no? Y muchas carreras o muchas escuelas de medicina inclusive han retirado el curso de epidemiología como un curso independiente, los han integrado más bien a cursos relacionados con, con salud pública, ¿no? Es parte de la salud pública, pero debería ser un curso independiente. Por acá algunas universidades, por acá por ejemplo, los han unificado y ya no hay epidemiología como curso, ¿no? Esas cosas deberíamos de considerar. Entonces, dense cuenta la importancia de conocer un poco de investigación, no solamente por el hecho de que necesitamos investigar, sino también porque lo que aprendamos nos va a servir para poder rendir este examen del CEDU. ¿Ok? Vamos a ir al bloque de investigación, que está acá, vean ustedes acá, investigación, conceptos ¿no? y clasificación de la investigación, que seguramente ya lo han visto. Eso no se olviden, apréndanselo ahora para toda la vida, porque eso es un plus para vuestro examen de CERUM. Conceptos básicos de investigación, el enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto, ¿ok? Seguramente ya han visto eso también. Aquí está, es el tema que ustedes han visto con el doctor Cristian, van a volver a estudiarlo o ya lo tienen. Métodos de investigación, experimentales para el caso de salud, vienen a ser los ensayos clínicos o experimentales de laboratorio, ¿no? Sobre todo aquellos que hacen estudios de tipo
farmacológico, bueno, pues hay estudios netamente de laboratorio para poder ver los efectos o el beneficio de algún principio activo, de algún tipo de sustancia, de un, ¿cómo se llama? De una planta, ¿no? Los observacionales, que es lo que mayormente utilizamos, ustedes en sus tesis van a ser observacionales, en sus proyectos para los congresos van a ser observacionales, poco de experimentales quizás, ¿no? Salvo que tengamos un laboratorio y queramos ser experimentales, sí, se pueden hacer, ¿no? Justo lo que vieron en la primera parte, las clases previas en diseños de investigación 1 son las de investigación descriptiva y ahora vamos a ver un poco de la analítica. Digo un poco de la analítica porque voy a tratar de enfocar con la intención de que les nazca esa lucecita que quisieran tener para continuar con esto de la investigación, ¿no? Vean ustedes acá los estudios descriptivos, diseño, aplicación, utilidad, ventajas, desventajas y análisis. Estudios analíticos, diseño, aplicación, utilidad, ventajas, desventajas y análisis. O sea, se refiere a qué tipo de estadísticas vamos a utilizar para estos estudios. Los diseños experimentales, diseños, aplicación, desventajas, análisis y fases. En el caso de los estudios experimentales existen fases, ¿no? Desde la fase de laboratorio, fase 1, fase 2, fase 3, y finalmente ya la fase final en la fase poblacional, ¿no es cierto? Entonces, esos son los experimentales. Sobre método científico, elaboración de proyectos de investigación, muestreo, instrumentos, procesos de análisis de datos. ¿Se dan cuenta? Esos son los componentes. Y vean, el bloque de investigación prácticamente son todos los cursos relacionados a metodología de investigación, a bioestadística, a seminarios de tesis 1 o tesis 2, como lo tengan como título en vuestras universidades o escuelas de medicina, y los aspectos éticos que también seguramente van a ver, ¿no? Este es prácticamente todo un bloque temático sobre investigación en salud que está regularmente enfocado y que, bueno, sirve para poder también dar un examen y este 2025 no va a cambiar, ¿no? Este temario va a seguir siendo. Y bueno, los otros aspectos ya vienen a ser propios de la área de gestión en los servicios de salud, donde van a ver seguramente FODA, que es el ROF, que es el MOF, que es el CAP, que es el MAPRO, que son cuestiones de gestión dentro de un establecimiento y no estamos ajenos a eso nosotros los médicos porque se supone que nosotros debemos ser líderes en nuestros establecimientos. Y es una de las falencias que tenemos, ¿no? Porque ahora tenemos un conflicto a nivel político en los centros o establecimientos y a nivel de las redes, donde poco el médico quiere asumir una responsabilidad de gerenciar un establecimiento, o pocos quieren ser jefes de un establecimiento, ¿no? Todos creemos que es solamente la parte asistencial, y no digo que esté mal, está bien, pero eso no escapa que nosotros no estemos preparados para poder asumir también esas responsabilidades, ¿ok? Entonces, dicho sea eso, voy a mostrarles una pequeña lámina, que por favor si me pueden confirmar el hecho de que esté compartiendo la pantalla, no sé si me pueden confirmar. Sí, doctor, sí se ve en la pantalla. Bueno, se ha cortado otra vez, vamos a ver. Entonces, esta lámina que les voy a mostrar prácticamente es el que nos va a conducir o nos va a direccionar para hacer nuestra actividad de hoy día. Voy a utilizar más pizarra que láminas para poder entender, y si tienen alguna duda, con toda confianza, no duden en preguntar o en parar lo que estoy hablando, porque así vamos a retroalimentarnos, ¿ok? Entonces, dentro de los estudios clínicos o también estudios epidemiológicos, ¿no? Todo van a ser desde la lectura, lo básico, lo fundamental. No es que a mí se me quiera ocurrir una idea de investigación así de la nada. A nadie le nace una pregunta de investigación de la nada. Todos, para hacer que nos nazca una pregunta de investigación, previamente nosotros tenemos que tener la parte empírica, ¿no? O sea, la parte teórica, ¿no? O el hecho de estar en una área clínica o un establecimiento y te dice, oye, mira, he leído que, vamos a suponer, justo ahora estamos en controversia, ¿no? Estamos en controversia. Bueno, más que en controversia, no, eso ya es un hecho, ¿no? La ranitidina es un medicamento que se utiliza bastante
o se utilizaba bastante para la parte digestiva, sobre todo en pacientes que tenían úlceras o tenían, perdón, inflamaciones a nivel de la mucosa gástrica, o sea, era utilizado mucho para la gastritis. Muchos de ustedes quizás han tomado ranitidina, sus papás han tomado ranitidina, y no se sabía mucho, ¿no? Sobre los efectos que podía tener la ranitidina, y ahora, hoy por hoy, el Estado peruano ha pedido retirar la ranitidina recién, ahora, cuando esto fue todavía mostrado en una investigación previa, hace como 3 o 4 años atrás, donde el efecto de la ranitidina tenía un efecto a nivel no solamente inmunológico, sino también a nivel neoplásico, ¿no? Entonces ya se está viéndose. Entonces vamos a suponer ese caso, ¿no? Vamos a suponer ustedes que son los ya médicos, están recetando ranitidina a todos, porque la FDA lo ha aprobado. La FDA es una institución que aprueba los medicamentos en los Estados Unidos, lo ha aprobado y estamos dando a la población. Y obviamente la ranitidina ha pasado por toda una fase de investigación previa, ¿no? Ver animales, ver la dosificación adecuada y los efectos colaterales que puede tener a diferentes concentraciones, ver cómo va la farmacodinamia, la farmacocinética de la ranitidina en modelos animales. Todas esas fases ha pasado, ¿no? Ha llegado hasta que ya se ha experimentado en humanos, en un grupo mínimo de humanos, donde no han visto seguramente, como son pocos humanos, no se ha visto los efectos inmediatamente, se ha visto que la seguridad de la ranitidina, y después ha pasado una fase ya final, un ensayo clínico final con mayor población, donde se ha dado ranitidina a un grupo y a otro grupo no, de manera aleatoria, cegada, y bueno, pues finalmente seguramente han concluido que la ranitidina tenía beneficios gastroprotectivos y disminuía los riesgos a úlceras gástricas, y por ende era favorable utilizar la ranitidina. Bajo ese resultado, seguramente dijeron, ya está bien, la ranitidina ahora lo podemos utilizar de manera segura y eficaz a nivel de la población. Y salió a la venta la ranitidina, y se mandó la ranitidina en la población. Estamos hablando de un ensayo clínico literalizado controlado, donde ya la parte experimental ha mostrado de que la ranitidina pues tiene beneficios en la población. Pero a lo largo del año, como se ha utilizado, se ha masificado el uso de la ranitidina en población mucho más grande, quizás el hecho de aumentar, dense cuenta, vamos a ir a la primera fase donde solo se utiliza, vamos a suponer que han utilizado 100 participantes, ¿no? 100 sujetos, 50 de los cuales han recibido ranitidina y 50 de los cuales han utilizado un placebo. Y han evaluado endoscópicamente y biopsiando la mucosa, cómo era la mucosa y cómo eran las características eh, de la mucosa gástrica. Y bueno, probablemente en el grupo que ha recibido ranitidina mejoraba la mucosa y las úlceras eran poco frecuentes. Bajo ese principio sacaron. Pero eran 100 personas, ¿no? 100 sujetos. Entonces, bajo ese estudio salió a la venta. ¿Ya? Salió a la venta. Pero como ya se masificó, o sea, se aumentó la muestra, o sea, ya no eran 100, ahora son millones y millones de personas en el mundo, la muestra es grande. El uso ha sido mucho más extenso, mucho más masivo. Y empezaron a tener, pues, ciertas alteraciones, algunos pacientes llegaron a tener algunas neoplasias. Entonces, ¿qué pasó, no? Hay que buscar, y ahí entramos los estudios observacionales, ¿no? Vamos a ver, oye, ¿qué ha pasado? Vamos a buscar, este paciente ha hecho, vamos a suponer, ¿ya? Vamos a hacer, idealmente vamos a poner un ejemplo, aunque no esté sujeto a la realidad, pero para que ustedes me entiendan. Idealmente va a ser, oye, estos pacientes han hecho cáncer de nuevo. Entonces hay que buscar los factores de riesgo para el cáncer ese que ha salido, ¿no? Entonces pongo a evaluar en un estudio observacional qué factores de riesgo habrán estado relacionados con la aparición del cáncer. O en todos los factores que han encontrado estaba ahí la ranitidina, el consumo de ranitidina, ¿no? Los inhibidores de los H1. Entonces uno se pregunta y dice, ¿será realmente? A ver, vamos a ver, ¿con qué fuerza de asociación está relacionado este factor, ¿no? Seguramente han hecho modelos matemáticos de ajuste,
para ver si realmente está o no está relacionado con la aparición de esas enfermedades neoplásicas. Y así. Entonces, nació desde un estudio observacional de la mayor cantidad de población. El factor de exposición en este caso, o el factor era el consumo de ranitidina con respecto a los demás. Y seguramente en el análisis matemático encontraron que había más fuerza de asociación, habrán hecho ajustes, qué sé yo. No conozco en sí, si es cierto, cuál fue el estudio que determinó eso. Pero más o menos tengo una idea de lo que pudo haber pasado. Y finalmente se detectó. Luego seguramente se hizo estudios mucho más controlados para ver el verdadero efecto que tenga la ranitidina, y en esos estudios controlados se demostró taxativamente y fehacientemente que la ranitidina tenía ese efecto. Y al hacer su estudio bioquímico molecular, encontraron que había un componente de la ranitidina que tenía efecto. Bajo ese principio, bajo esa evidencia, al toque, la ranitidina no se vende. ¿Se dan cuenta? Eso conlleva a un estudio de tipo de ensayo clínico controlado, y obviamente también estuvo la parte observacional. Entonces, la medicina finalmente, la toma de decisiones de la medicina, ustedes que van a ser médicos y van a tomar decisiones para administrar medicamentos, ya sean desde cardiólogos, neumólogos, dermatólogos, no sé, lo que ustedes deseen ser. Finalmente van a tomar decisiones basadas en la investigación, basados en la evidencia, ¿no es cierto? Todas nuestras actividades asistenciales, hospitalarias, o a nivel de nuestros establecimientos de salud de primer, segundo nivel, están basadas en estos resultados de los estudios que se han hecho y se siguen haciendo. Entonces no pueden estar ustedes ajenos a cómo se hacen los diseños de investigación, ni mucho menos deben de estar ajenos a cómo se interpreta o cómo se analiza. Entonces, con esto quiero decir que los cursos de investigación, los cursos de epidemiología, los cursos de bioestadística, los cursos que estén relacionados a esta área, esta línea, deben de conocerlas. Quizás no dominarlas, pero sí deben de conocerlas. No todos se van a dedicar a la investigación. Bueno, algunos sí, cuando sean ya especialistas, se van a dedicar a la investigación de su área, una línea de investigación dentro de su área, ¿no? Si soy cardiólogo, de repente yo quiero hacer investigación sobre las cardiopatías o sobre las arritmias, ¿no? Entonces ahí pues, tienes que conocer sí o sí los tipos de diseño. ¿Para qué? Para que tú puedas contribuir, ¿no? Si no, solamente vas a ser un simple aplicador de la información, o sea, me refiero a que tú tomas la información de los demás y las aplicas y se acabó, ¿no? O sea, tu contribución no va a ser mucho con la sociedad, sino al contrario, simplemente vas a repetir las cosas de los estudios y las vas a aplicar. Bueno, probablemente también ganes plata, pero mejor es haciendo investigación, ¿ok? Entonces, eso es la importancia de conocer. Entonces, ustedes saben y han visto de que dentro de los estudios observacionales, ¿qué es lo que generalmente nosotros vamos a llegar? Vamos a llegar hasta acá, al menos en pregrado, ¿no? De repente ya como especialistas van a participar en ensayos clínicos ya mucho más grandes, multicéntricos, que van a contribuir en la, ¿cómo se llama? En el aporte de la medicina, ¿ok? Bien. Entonces, existen los estudios que solamente vamos a observarlos, donde no vamos a hacer ningún tipo de intervención. ¿A qué me refiero con no hay tipo de intervención? Vamos a suponer un estudio, ¿no? Yo quiero saber sobre si ¿qué se me ocurre? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene una idea de una investigación? Vamos a ver por ahí. ¿Alguien quisiera o tiene una idea para desglosarla y vamos a enseñar un poquito? ¿Quién quisiera? A ver, ¿alguien? Julio, ¿hay un Julio ahí? Por ahí vi un Julio Fernández, creo que es. Hola, Julio, ¿me escuchas? Hola, Julio.
No hay nadie. Creo que todos han prendido y me han dejado en visto. Brian. Villavicencio. Brian Villavicencio. ¿Está ahí? Mudo. No puedo, permiso, no tengo una idea de investigación. No tienes una idea de investigación. Está bien, muy bien, pero eso está bueno. Algo que te nazca. A ver. Lucero. Stephanie. ¿Alguna idea? Se escapó Brian. Nada. Nayeli Almendra. ¿Alguna idea? ¿Qué te gustaría estudiar? ¿O qué te Buenas gustaría? noches, doctor. Bueno, alguna vez cuando roté en traumatología mencionaron sobre la displasia de caderas, que como que pasa desapercibido el diagnóstico a tiempo de la displasia de caderas bueno, en los primeros meses de vida. Y bueno, algo así se me ocurrió, o bueno, se me viene ahora en la mente. Ok, la displasia de cadera. Perfecto, ya vamos a empezar por esa idea, ¿no? Y tiene una idea de hacer el estudio de displasia de cadera, porque justamente, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento empírico? El conocimiento empírico es justamente o tener la base teórica o la base observacional, ¿no? En este caso, María ha visto que había un retardo en el diagnóstico de la displasia de cadera. Entonces, su pregunta o su idea principalmente está en función a la displasia de cadera. Ver. Vamos a ver, voy a ver la pizarra. Entonces, ¿dónde está mi lapicero? Ahí está. Displasia, ¿no? Displasia. ¿Se ve la pizarra? Sí, doctor. Displasia de cadera. Perfecto. ¿Quieres saber la displasia de cadera? La pregunta que a ella le nace es en función al diagnóstico precoz. O sea, ¿por qué no se hace el diagnóstico precoz? ¿No? Quizás ha visto que muchos pacientes ya vienen con un diagnóstico tardío de displasia de cadera, ¿no es cierto? Ese le llama la atención. Y obvio, ¿no? Si un niño se detecta precozmente, la displasia, puedo intervenir y puedo corregir, ¿no? Entonces, ahí nace la pregunta. Entonces, para esto, seguramente en las primeras fases han hecho lo que es el planteamiento de la pregunta de investigación, ¿no es cierto? ¿Hicieron? Lo que es cómo plantea la pregunta de investigación. El formato famoso PICO o PECO. Sí, ¿Hicieron eso o doctor, no? ¿qué vamos a hacer? Ya, perfecto. Vamos a utilizar ese conocimiento, ¿no? Entonces, mi población, obviamente, la displasia de cadera es un diagnóstico que se hace en los niños, por lo menos en los primeros años de vida, ¿no? Por lo menos en los primeros meses de vida, ¿no? El diagnóstico. Entonces, se supone que algo tuvo que tener efecto o algo tuvo que pasar durante la gestación. Entonces, mi población de estudio no necesariamente van a ser los niños recién nacidos, sino va a ser estos niños, pero en una fase intraútero, ¿no? Entonces, mi población sería gestantes. Vamos a ver, acá le vamos a poner gestantes, o mejor dicho, ¿no? Gestación. O sea, la gestación. La intervención no lo sabemos, es lo que queremos ver y queremos ver qué cosas pueden haber condicionado a que aparezca displasia de cadera.
a esas condicionantes yo le puedo llamar factores, ¿no? Le puedo llamar factores y lo voy a dejar como tal, factores. Pero los factores están en base al estudio fisiopatológico, al estudio epidemiológico. Entonces son los factores que me condicionan a displasia. Mi comparación no hay. Y mi desenlace, ¿qué quiero ver? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué quiero estudiar? La displasia. Displasia de cadera. Listo. La displasia de cadera. Perfecto. La displasia de cadera. Eso es lo que quiero ver. Entonces yo quiero primeramente quiero determinar qué cosas condiciona a la displasia de cadera, ¿no? ¿Qué cosas podrá generar la displasia de cadera? Entonces, para eso yo voy a hacer una revisión de la literatura, de la bibliografía, y bueno, pues voy a determinar los factores. Entonces, empiezo a revisar y digo, no, ¿sabes qué? ¿Cuáles son los factores que la literatura refiere, que los libros de traumatología refieren, que los estudios epidemiológicos en otros contextos de nuestra región o nuestro país, en otras latitudes, también han de encontrar? Entonces veo que la displasia de cadera encontraron, uno, vamos a suponer que la edad materna. Ah, mira qué interesante, edad materna. En algunos estudios encontraron que la edad materna era un factor, ¿no? Mientras más joven o mientras más vieja había cierta relación. Ah, interesante, la edad materna. Ah, la posición, ¿no? La posición final. Transversa, podálico, o sea, si era podálico o no era podálico, ya, podálico. Estamos hablando casi al final de la gestación, ¿no? El hecho de ser podálico, ¿no? El hecho de ser podálico. También está relacionado. Ah, qué interesante. Ah, ¿qué más? ¿Qué factores? De repente el nivel socioeconómico, quizás, ¿no? Pero haciendo la revisión bibliográfica en los estudios que he buscado para yo responderme esa pregunta, encontré que ninguno de los estudios tenía relación con el aspecto económico. O sea, el factor socioeconómico no estaba involucrado. O sea, ningún estudio había reportado una relación estadísticamente significativa sobre el factor socioeconómico. Entonces, ¿para qué lo estudio? Yo no le voy a estudiar ya. Salvo que diga, sabes que yo también igual quiero explorarlo. Bueno, ya está bien. ¿Quieres explorar si acá en tu contexto, vamos a suponer que estoy en Cusco, quiero saber si el factor socioeconómico es un factor? Bueno, ya está bien. Quiero ver. Quizás sí, ¿no? Quizás sí, el factor socioeconómico. Listo. Cuando me refiero al podálico, me refiero al tipo de parto, ¿ya? Tipo de... O bueno, por presentación de parto, no tipo de parto, perdón, pero presentación, ¿no? La presentación del tipo de parto. La presentación del tipo de parto. Caray, un poco. La presentación, ¿no? Bueno. Entonces, tipo de parto, ¿no? Acá sí de repente tipo de parto. Si es vaginal o es podálico. De repente eso. Y así encuentro cada uno de estos, los que encuentre de acuerdo a mi conocimiento empírico, ¿no? O sea, mi conocimiento de revisión. Listo, ya está. Entonces yo diré la pregunta, en función a esto, nace la pregunta, ¿no? En gestantes, bueno, lo voy a poner acá, aunque ustedes están acostumbrados a que todos hagan la pregunta en un bloque, ¿no? Bueno, eso es una cuestión de gustos, pero a mí me encanta poner así. En gestantes, no sé, ¿dónde voy a hacer estudio? En Cusco, en el hospital, no sé, Lorena, regional, hospital, no sé, el hospital X, ¿no? La pregunta. Los factores, y vamos a llamar acá A, B, C, D. Los factores A, B, C, y D se relacionan o se asocian
se asocian a displasia de cadera. Listo. Ahí está mi pregunta de investigación, que nace de acá, ¿no? Del pico. ¿Ok? Partimos desde ahí. Obviamente, previo a esta pregunta, hay otros factores, hay otros aspectos que ustedes tienen que considerar. ¿Cuál era? Que también seguramente lo han hecho, era ver el famoso FINER, ¿no? El famoso FINER. O sea, ver la viabilidad de la investigación. ¿Okay? Una vez que yo tengo mi pregunta de investigación, yo le aplico el FINER. ¿Qué es el FINER? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Alguien tiene una idea? O lo escribe por el mensaje. ¿Alguien? Ya todos van, cuando empiezo a preguntar, todos abandonan el, el Meet. No tengan miedo, si se equivocan, con toda confianza, no tengan miedo, se pueden equivocar, de eso se trata. De eso se trata, chicos. De que se equivoquen ahora para que después ya no se equivoquen. ¿Ok? Entonces, el FINER es un acrónimo para ver viabilidad de investigación, ¿no? La F es factibilidad. ¿Es factible o no es factible hacer mi estudio? Es análisis, ¿no? Tengo mi población gestante, sí tengo gestante. Perfecto. ¿Cuántos displasias de cadera fueron diagnosticados en el hospital X el año tal y el año anterior a este? Y es para ver si hay muestra, ¿no? Para ver si hay muestra. Sí, mira, ¿sabes qué? En el 2023, de todos los recién nacidos, el 8% eran con displasia. Mira, está buena, sí, está bien, hay presencia, hay muestra, ¿no? Perfecto. El otro aspecto de la factibilidad es, ¿tengo plata para hacer el estudio? ¿Tengo presupuesto para hacer el estudio? Pero como es un estudio descriptivo, y solo voy a coger reportes de las historias clínicas de los pacientes que nacieron en ese periodo, de los niños que nacieron con y sin displasia. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, sí tengo plata para las fotocopias, para mi pasaje, para el internet. Ya, entonces no es mucho. No, ya, perfecto. Entonces, puedo, ya voy cumpliendo. Tiempo. ¿Tengo tiempo suficiente? ¿Tengo tiempo suficiente para hacer? Como es un estudio netamente observacional de tipo transversal, sí puedo. ¿Por qué? Porque no voy a requerir mucho tiempo para tomar datos. Perfecto. Entonces, esa viene a ser la factibilidad, ¿no? Factibilidad. Interesante. El estudio es interesante. Sí, pues, porque se ve muchos casos de displasia de cadera y sus diagnósticos son tardíos. Yo necesito saber cuáles son los factores para después ver las causas por las cuales no se diagnostica, ¿no? Porque lo primero que tengo que saber es saber cuáles son los factores, porque en base a eso yo voy a determinar y prevenir, ¿no? Porque si yo quiero prevenir y diagnosticar precozmente, necesito tener los antecedentes de la mamá en la gestación para decir, ¿sabes qué? Este niño quizás haga una displasia y hay que estar mirando, ¿no? Ojo, porque puede ser que esté haciendo a futuro displasia. Entonces necesito saber qué factores tenía la mamá, pues. ¿Ah? Interesante, es novedoso, es ético y el otro es relevante, ¿no? Si todos estos salen sí, entonces es una muy buena pregunta de investigación y es algo que se tiene que estudiar. ¿Ah? ¿Ok? Es algo que se tiene que estudiar. Sí o sí se tiene que estudiar. ¿De acuerdo? Sí o sí se tiene que estudiar. Perfecto. Entonces ya tengo la idea de investigación,
he determinado que es una idea adecuada, cumple los requisitos, ¿no? Listo, ya está. Ahí está, ¿no? Ahí está mi pregunta. ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá viene lo que nos toca por hacer recién, miren, ¿no? ¿Qué diseño de investigación voy a aplicar? Obviamente va a ser un observacional. ¿Por qué? Porque yo no voy a inducir a que hagan los niños displasia de cadera, ¿no? Yo no voy a hacer un experimental. No puede ser. Éticamente no es correcto. Entonces, obviamente, va a tener que ser un observacional. Entonces voy a ir a mi primera lámina que les mostraba para que ustedes tengan. Ahí está. ¿Eh? ¿Se ve la lámina, ves, de tipo de estudio? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, obviamente va a ser un observacional, porque no va a haber intervención de ustedes. O sea, no van a inducir a que los bebés nazcan con displasia, ¿no? No, no, no. Solamente van a observar. Entonces es un observación. O sea, hay intervención. Si hay intervención, es experimental. En este caso no hay intervención, por lo tanto es un estudio observación. Ustedes van a ver nada más. Nada más. Si solamente describo a todos los niños con displasia de cadera y no los comparo con nadie, no los voy a comparar. Eso se llama estudio descriptivo, puro, ¿no? Descriptivo. Puede ser caso clínico, serie de casos, o los estudios transversales, ¿no? O poblacionales, los estudios transversales o poblacionales. En este caso yo quiero ver cuáles son las causas de que me aparezca displasia de cadera. Quiero saber cuáles son no más que las causas, cuáles son los factores que hacen que un niño presente displasia de cadera. Entonces, para que eso ocurra, yo necesito comparar, necesariamente necesito comparar. Y si yo necesito comparar, necesito un grupo con el cual debo comparar. Porque a él sí le salió displasia y porque a él no le salió displasia. Entonces tengo que tener un grupo que tuvo el factor y el grupo que no tuvo el factor. Me dejo entender para que más o menos estemos ubicados. Yo quiero saber, en el caso del ejemplo, ¿no? De la displasia, quiero saber, vamos a tomar como ejemplo el hecho de que el factor era el nacimiento podálico. Ya está, el nacimiento podálico. Vamos a tener que la posición del bebé estaba de nalgas y por lo tanto van a ser podálico. ¿Ok? Entonces el hecho de la posición podálica dice que es un factor. Pero ¿cómo he llegado a concluir eso de acuerdo al antecedente? Bueno, para yo ver eso, seguramente ha habido un grupo de gestantes que tenían posición podálica y un grupo de gestantes que no tenían posición podálica. Y los nacidos de esos dos en algún grupo habrán hecho displasia y en el otro grupo habrán hecho también. Quizás menos o más, no sé, pero habrán hecho. Y en función a eso yo he determinado de que, ¿sabes qué? El que sean podálicos tiene más riesgo o es un factor. Pero para que yo llegue a eso, necesariamente, métanse en la cabeza, necesariamente necesito un comparador. Necesito un comparador. Entonces, vamos acá. ¿Existe grupo de comparación? Sí existe grupo de comparación. Por lo tanto, es un analítico. Analítico. ¿Ok? Es un estudio analítico. Y entramos a los estudios analíticos. Y dentro de los estudios analíticos tenemos el estudio de casos y controles y el estudio de cohortes. ¿Ok? El estudio de casos y controles y el estudio de cohortes. En este tiempo, en la universidad, al menos acá en Cusco, no sé de dónde son la mayoría, pero acá en Cusco,
he visto que casi el 70-80% de las tesis que presentan los alumnos todititos son de tipo casos y control. Pero ni siquiera saben por qué lo proponen, ¿no? Porque a veces vienen, yo tengo mi pequeño startup que hace análisis, ¿no? Análisis estadístico, no solamente pregrado, sino posgrado, como un servicio particular, y vienen con sus tesis, ¿no? Me dicen, doctor, por favor, necesito que nos dé una mano con análisis estadístico. Ya, perfecto, ya bien, ¿de qué se trata tu estudio? Digo, ¿no? Bueno, todo es un estudio de casos y controles, estoy viendo factores asociados a tal cosa. Y digo, ¿por qué has puesto casos y controles? Bueno, pues porque casi todos son así, o sea, más por costumbre, ¿no? Y no saben por qué. Y eso es lo que quiero justamente enfatizar acá con ustedes. ¿Cuándo utilizar un estudio de casos y control y cuándo un estudio de corte? En este caso, cuando yo parto de la enfermedad, como es nuestro caso ahora, ¿no? La displasia de cadera, quiero saber, voy a coger a todos los displasia de cadera, ¿no? Ese es mi orden, ¿no? Y quiero coger a los displasias de cadera, por uno. Y por otro lado, ¿cuánto es la prevalencia de la displasia? 8%. Ah, mira, es muy bajita, ¿no? Entonces, es una enfermedad rara, ¿no? Es una etnia rara, porque es 8% nada más, menos del 10%. O sea, la displasia de cadera en este grupo de investigación por antecedentes es de baja presentación, 8%. Ah, miren, ¿ah? Ya les estoy hablando de dos cosas, ¿ah? Uno, que parto de la enfermedad, ¿ok? Estoy partiendo de la enfermedad. Dos, que es una patología muy rara, muy rara, ¿ok? Es una patología, por decirlo así, poco frecuente. Entonces acá yo tengo rara, una enfermedad rara, y el porcentaje es baja, ¿no? Baja. Se dice que es menos del 10%, ¿ya? Menor al 10%. ¿No? Esas dos condiciones me orientan a que mi diseño tenga que ser casos y control. ¿Ok? Vamos a ver. Eso me orienta a que mi diseño sea casos y control. Ahora vamos al ejemplo que nos dio. Ahí está. Entonces, yo ya tengo mi pregunta con respecto a la displasia. ¿Ok? Primero, que es poco frecuente. ¿Ok? Segundo, que yo voy a empezar a estudiar desde la enfermedad. Tercero, yo voy a recolectar la información de los sucesos que ya han ocurrido. ¿Ok? No voy a esperar pues que nazcan los nuevos displásicos o los nuevos niños diagnosticados con displasia. Voy a coger de todos los que ya tengo en la data, porque he visto, la compañera vuestra ha visto que la displasia se diagnosticaba muy tardíamente, porque no está precozmente en el 2023. En el 2023. Entonces yo quiero estudiar todos los fenómenos del 2023. Yo estoy en el 2025 ya. Ah, entonces voy a estudiar todos los de los 2023 y quiero ver cuál es el factor. Entonces es un retros, es un retrospectivo. Miren esas condiciones. Es una enfermedad poco frecuente. Voy a partir desde la enfermedad para hacer mi estudio y mi recolección de información. Voy a partir desde la enfermedad, y voy a ir en sentido retrospectivo. Entonces, todos esos, todo lo que estoy viendo, lo que estoy poniendo, me orienta a que, acá le voy a poner menor del 10%, a que mi diseño
sea un diseño observacional del tipo casos y control. Entonces, ya puedo decir ahora cuándo yo utilizo un estudio de casos y control, o cuándo ustedes propondrían un diseño de casos y control. Nayeli, ¿qué opinas? Ahora ya tienes una idea de qué diseño podrías utilizar para tu idea inicial. Eh, no sé si podría volver a repetir de los casos y controles que no lo entendí muy bien. O bueno, no entendí algunos términos. A ver, ¿qué términos, por ejemplo? Bueno, lo que sí sé es que la displasia sí es poco frecuente y bueno, de mis estudios, o sea, se va a evaluar, bueno, lo que pienso, o bueno, la idea es evaluar a los ya nacidos, o sea, y Exacto. como retrospectiva, eh, creo que ahí sí se considera como caso y control, pero en caso de que no cumpla esos tres requisitos, entonces se consideraría un caso cohorte, doctor. Ah, ya, muy bien tu pregunta. Perfecto, perfecto. Está muy bien. Entonces, pero ya tienes claro, o sea, ya tienen claro la idea de que cuando yo podría proponer un diseño de tipo caso y control. Si veo, primero, que la enfermedad que yo estoy estudiando es una enfermedad poco frecuente, es una, menos del 10% de prevalencia, ¿no? Es una enfermedad de, no voy a vamos a suponer, si yo tengo un estudio o una prevalencia alta, 15%, 12%, 10% o 16%, no es que sea una enfermedad rara, ¿no? Más bien tiene una prevalencia considerable, ¿no? Bueno, no tengo el estudio actual de por qué 10%, pero por una cuestión ya de costumbre mía, basado en los estudios sobre cuál es el punto de corte para decir rara, bueno, pues es 10, menos del 10%. No 10%, ¿no? Menor del 10%. Entonces, cuando son prevalencias bajitas, asumimos que es una enfermedad rara, ¿no? O poco frecuente. Como ya voy a tener a todos mis pacientes con, con displasia ya reportados, voy a ir a sus historias clínicas anteriores de la gestación, porque en este caso, o vas a ver la displasia durante la gestación de la mamá. No, ¿verdad? Ya nacieron los niños ya están afuera, ya están diagnosticados con displasia. Entonces yo tengo que ver los factores hacia atrás, ¿no? Entonces, pues yo voy a ir en sentido retrospectivo, ¿no? Voy a partir desde la enfermedad y me voy a ir hacia atrás. Entonces, en ese caso, aplica el diseño de casos y controles, ¿ok? Aplica el diseño. Pero yo quiero que ustedes tengan claro cuándo debe de estar orientado para un diseño de casos y controles. Y lo que tú decías, ¿no? ¿Y qué pasaría si no cumple eso? Bueno, pues el siguiente paso, ¿cómo diríamos? El siguiente diseño analítico que está en la lámina que les estoy compartiendo en este momento. Ay, caray, este no. Tengo que presentarlo. A ver. Por eso estoy tratando de hacer lo más, ¿cómo diríamos? Lo más didáctico posible para que les quede bien claro, ¿no? Esta cosa que esta hora o 2 horas que estemos acá queden bien, ¿cómo se llama? Bien aprendidas o bien aprovechadas, ¿no? Aprovechadas. ¿Qué pasa en el siguiente caso? Miren ustedes acá. El siguiente diseño es el diseño de cortes, ¿no? Cortes. Miren lo que está escrito acá, ¿eh? No es lo mismo decir corte. Corte es un grupo de personas. Cortes es el diseño de investigación. ¿Ok? ¿De acuerdo? Donde yo parto de la exposición.
Pero acá va a haber una pequeña variación también, ¿ya? Donde yo parto de la exposición. Y los pacientes o los sujetos sin enfermedad, ¿ok? Y lo otro es que las prevalencias de los estudios de cortes son mayores del 10%. O sea, las frecuencias. O sea, un estudio de corte está diseñado para aquellas enfermedades que las prevalencias no sean raras, pues que sean prevalencias consideradas, mayor del 10%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a coger cortes poblacionales, ¿no? Y voy a partir desde la exposición, o sea, todos los pacientes sin enfermedad y voy a hacer seguimiento. Seguimiento por bastante tiempo. Y mira, ya uno va viendo en ahí, ¿no? Oye, pucha, un estudio de caso y control es más fácil. Obviamente, porque solamente vas a coger las historias clínicas y no vas a hacer monitoreo ni seguimiento. En cambio, un estudio de corte, vas a hacer seguimiento, ¿no? Es más, dentro de los grupos ¿se acuerdan ustedes? Seguramente han hecho, existen los estudios transversales, los estudios longitudinales y los estudios retrospectivos, ¿no es cierto? Los estudios transversales es de un momento, transversales analíticos. Los estudios longitudinales cuando hay un seguimiento, una monitorización en el tiempo hacia el futuro, también conocidos los famosos prospectivos longitudinales. ¿Ok? Entonces, un longitudinal necesita seguimiento, tomas de muestras diferentes en diferentes periodos. Entonces hablamos de una corte, ¿no? Una corte. ¿Ok? ¿Qué hubiese pasado en el ejemplo? En el ejemplo de la displasia. En el ejemplo de la displasia. Ahí se me queda mantener. En el ejemplo de la displasia, ¿qué hubiese pasado? Vamos a suponer, vamos a tener otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a tener las siguientes condiciones. Primero, que la prevalencia es mayor del 10%. Segundo, voy a partir de la exposición. Tercero, no, voy a partir de la exposición y generalmente son estudios para adelante, longitudinal. En ese caso, ya no es un estudio de casos y control, sino un estudio de cortes. ¿Ok? Donde yo parto, y acá, vamos a suponer, en el caso de la displasia, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a juntar. Los niños no han nacido todavía. Los niños están en el vientre materno, están en el último trimestre de la gestación. ¿Sí? Entonces acá yo tengo en el último trimestre, yo tengo 100 gestantes. 100 gestantes. Y todas las gestantes están acá. ¿Ok? Todas las gestantes. En el último trimestre. Y acá voy a evaluar el hecho de que sean podálicos y no podálicos, ¿ya? Yo tengo una gestante en este grupo, que son los bebés, están podálicos. Y yo tengo en este grupo que las gestantes, ¿ok? Están normales, están cefálicos. Yo que tengo acá 50 mamás y acá 50 mamás. Lo sé agrupado, ¿no? Un grupo está con el factor y el otro está sin el factor. Y les voy a hacer seguimiento, ¿no? No sé cuándo nacerán. De repente una mamá nace acá, nace su bebé en podálico y voy a esperar a que le hagan el diagnóstico. ¿Ok? Y ese también igualito sigue por acá. Pues acá voy a ver un factor tiempo. ¿Ok? Un factor tiempo. ¿Ya?
Y considero de que el podálico, o perdón, la displasia es más del 10%. La presentación de la enfermedad es 25%. Vamos a suponer. ¿Ya? Entonces hago el seguimiento, ¿no? Hago el seguimiento y finalmente voy a tener un grupo de los que son con displasia y un grupo de los que no displasia. Un grupo con displasia, un grupo no displasia. ¿Ok? Y analizo, ¿no? Para determinar si el hecho de ser podálico o no podálico es un factor de riesgo para displasia. Finalmente los cortes me miden riesgo, ¿no? ¿Ok? Listo. Doctor, pero puedo ir para atrás también. Ah, sí, es verdad. Existe una variación de las cortes, que son las cortes retrospectivas. Que puedo partir en sentido inverso de la enfermedad a la exposición. Pero, ¿cuál es la condición de que la enfermedad sea mayor del 10%? Si la enfermedad, o sea, vamos a suponer, tengo un estudio donde quiero hacer casos y controles, pero la prevalencia de esa enfermedad es 16%. ¿Era correcto hacer un estudio de casos y controles cuando la prevalencia era 16%? Probablemente no, no era correcto. Pero doctor, yo he ido para atrás, quería hacer un retrospectivo. Sí puedes hacer un retrospectivo variante de las cortes en retrospectiva, pero no un casos y controles, porque los casos y controles, métanse a la cabeza, chicos, métanse ahorita, a partir de acá para adelante, nunca se olviden, jamás. Los casos y controles son diseños de estudio para poder establecer, o perdón, por enfermedades de tipo raras o poco prevalentes. Esa es la clave. Si son una enfermedad rara, poco prevalente, aplica diseño de casos y control. Y le ponen diseño de control. ¿Y cuánto es la prevalencia? Pues en lo preferente es menos del 10%. Si la prevalencia de esa enfermedad que ustedes piensan estudiar es menos del 10%, aplica casos y control. Pero si es más del 10%, puede ser una cohorte prospectiva o una cohorte retrospectiva. ¿Ok? Una cohorte prospectiva o una cohorte retrospectiva. Listo, esa es la clave, ese es el tips, por decirlo así, para poder entender cuándo aplica un diseño de cohorte retrospectiva o prospectiva y cuándo un estudio de caso y control. Y he visto diseños o tesis o proyectos donde todas las enfermedades, o todas las tesis caso y control y prevalencias de 26%, 18%. Por ejemplo, en el COVID he visto que han hecho en las tesis todos casos y controles. ¿Por qué? Digo, si COVID en su momento, en su periodo, era la enfermedad más prevalente en nuestro país. Entonces debieron hacer cortes retrospectivas, considerando la prevalencia de la enfermedad en la población. ¿Sí o no? Pero a veces eso no logran entender, pues no lo logran entender. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de casos y control y cohortes? Porque tendrá que tener pues su ventaja y desventaja, ¿no? Vamos a hablar de casos y controles. Y vamos a hablar de cohortes. Muy bien. Los casos y controles son los más fáciles de realizar, por decirlo, fáciles de realizar. ¿Por qué? Porque la información es en retrospectivo y casi toda la información ya está ahí, ¿no? Está información. Entonces, mucho más viable
son más viables. En cambio, los cortes son poco viables. ¿Por qué son poco viables? Poco realizables, vamos a poner realizables. Porque hay un factor, ¿no? Que es el factor tiempo. En un estudio de corte, o perdón, un estudio de casos y control, mi tiempo, al menos si estoy haciendo la tesis, es muy corta. Tengo solamente los meses que terminé el internado para hacer mi tesis, hasta presentar mi informe. Por eso es que casi todas las escuelas de medicina hacen de que sus proyectos ya puedan ser presentados desde el noveno ciclo, ¿no? Noveno décimo, ya uno puede irse con la tesis. Claro, pues, si hace un estudio de corte, tiene todo el año del internado, o quizás un poco más, para poder ejecutarlo. Por lo tanto, es viable hacer un corte, ¿no? En cambio, si me fui con la idea y no tengo ni idea de qué hacer durante el internado y ya termino la carrera y finalmente paso a hacer un estudio de casos y controles y inadecuadamente formulada inclusive para el tipo de enfermedad que quieren evaluar, ¿no? Bueno, pues ustedes tienen la suerte que no todos los profesores o los jurados muchas veces conocen o tienen en detalle algunos aspectos y por lo tanto no se van a dar cuenta de eso, o poco, o quizás por la presión y la carga académica, a veces ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Entonces, cometen esos pequeños errores. Con respecto a costos, los casos y controles son baratos, son más viables por eso, porque no va a gastar mucho. En cambio, con respecto a los cortes, me refiero a un estudio de corte bien ejecutada, bien planteada, son los que son los más caros. Necesitas buen presupuesto, necesitas tiempo. Acá lo puedes hacer en poco tiempo y acá necesitas tiempo. Tiempo. Necesitas tiempo. ¿Por qué? Porque vas a hacer un seguimiento. En las cortes vas a hacer un seguimiento por un mes, 2 meses, 3. Y si la enfermedad, estoy haciendo una enfermedad que su periodo de aparición, vamos a suponer diabetes, ¿no? Y la nefropatía. Quiero hacer un estudio de diabetes y enfermedad renal. Y los factores relacionados para la enfermedad renal en pacientes diabéticos. ¿Qué necesitas? Partes desde los sanos y que hagan diabetes, no, perdón, partes desde los diabéticos que esperas pues que hagan enfermedad renal. ¿Y en cuánto tiempo creen que aparece la enfermedad renal? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? ¿4 años? ¿5 años? ¿12 años? No te lo vas a pasar esperando pues todo ese año para que aparezca la enfermedad renal, ¿no? Eso ya nunca te vas a graduar si estás haciendo la tesis. Pero si haces estudios cortes grandes, el estudio de Framingham es un estudio de corte poblacional gigantesco para determinar enfermedades cardiovasculares o factores para enfermedades cardiovasculares. Es el estudio más grande que se ha hecho en el mundo para enfermedades cardiovasculares. Es una corte. ¿Y cuánto tiempo? Hasta el que ha hecho el proyecto de investigación se murió y sus discípulos ya continuaron para poder establecer realmente los resultados. Por eso es el estudio más grande que existió. ¿Mm? Y dense cuenta, es el mejor ejemplo sobre tiempo de seguimiento a estos pacientes. Se hizo en Framingham, a toda una población se les hizo un seguimiento para ver cuáles eran los factores para diferentes enfermedades cardiovasculares, enfermedades cardíacas específicas, hipertensión, y pasaron 10, 12, 20, 30, ¿no? Hasta el investigador principal falleció y continuaron los demás. Ese es un estudio de cortes. El mejor ejemplo de estudio de cortes. En cambio, en un estudio de caso y control, no, vas hoy día al hospital, quieres estudiar la displasia, buscas a todos los que han nacido con displasia y voy para atrás y veo cuáles fueron las condiciones de la gestación materna en el último trimestre y los analizo. Y para eso no necesito 20, 30, 40 años, quizás en 3 o 4 meses, que es el promedio normal de recolección de información, identifico a todos mis diagnosticados y a los no diagnosticados con displasia en ese periodo y veo los factores. Listo, ¿se dan cuenta? ¿Ok?
Y los sesgos, ¿no? Que es importante para la parte de análisis. Difícil de controlar, ¿no? Difícil de controlar. Acá los sesgos son difíciles de controlar. ¿Y cuál es el sesgo más difícil de controlar? Es el sesgo de información o de registro. Como todos van a sacar de las historias clínicas, eh, no todo lo que uno pretende encontrar va a estar en la historia clínica, ¿no? Más aún consideren que nuestros profesores, nuestros colegas, los médicos, tenemos una pésima lista, como la pueden ver ahí en mi pantalla, y además pocas ganas de escribir en las historias, hay veces. Por lo tanto, no van a encontrar todas las historias que necesitan, todos los registros que ustedes quisieran tener. En cambio, una corte es más controlada, ¿no? Sobre todo en las cortes prospectivas, porque ustedes van a hacer el seguimiento, por lo tanto van a tener que controlar adecuadamente los, ¿cómo se llama? Los factores o las variables que ustedes pretendan medir para garantizar eso. Claro, estamos hablando de una corte prospectiva. Si es una corte retrospectiva, igual que una caso y control, vas a tener ese sesgo, ¿no? Porque no toda la información vas a encontrar. Por eso es que las cortes siempre se han hecho preferentemente para hacer de manera longitudinal prospectiva, ¿no? O sea, verlos en futuro, no en retrospectiva, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se haga, sí, se puede hacer. Se tiene que diseñar la parte matemática, la parte estadística para poder controlar esos sesgos y nuestros resultados sean más consistentes y más robustos. Si no, no tendría sentido los resultados. Van a ser resultados así ligeros, pero sin necesidad de aplicar. Y todos los resultados deben de ser inferibles, ¿no? Inferibles. ¿Ok? Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta o duda? Doctor, tenemos una pregunta del compañero John Hugo, que lo hizo mediante el chat. Ya. A ver, doctor, buenas noches. Los estudios de rendimiento de Menciona, también pueden ser... Ah, muy buena la pregunta. Ajá, perfecto. Bueno, los estudios de rendimiento diagnóstico pueden ser casos y controles y cortes. Bueno, en realidad, los estudios de rendimiento diagnóstico son estudios de rendimiento diagnóstico, ¿no? No son de cortes ni casos y controles, pero, ojo acá, se pueden tomar esos mismos criterios para poder determinar, ¿no? ¿Cómo se llama? La muestra. ¿Okay? Porque los estudios de rendimiento diagnóstico, en teoría, se asemejan a una corte o cortes, ¿no? Más que a un casos y controles, a unas cortes. ¿De acuerdo? Porque va a depender, como dije, ¿no? Va a depender mucho de la enfermedad. Pero como son casi todas las enfermedades de rendimiento diagnóstico, están viendo básicamente la sensibilidad, la especificidad del valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, el likelihood ratio negativo y el likelihood ratio positivo. Y cuando uno estima el tamaño de la muestra, hipotetiza, es en base a esto, a la sensibilidad y a la especificidad. Pero para el cálculo del tamaño muestral, también se toma la sensibilidad o la especificidad. ¿Y qué se toma? La prevalencia. ¿Sabes? Cuando uno hace la estimación del tamaño muestral, toma la prevalencia. Entonces, si la prevalencia es baja para la enfermedad, vamos a suponer, no sé, voy a evaluar un test, ¿ya? En el mismo ejemplo de la compañera, voy a evaluar un test que me determine la displasia de cadera, ¿ya? Y tenemos ahí dos tests, ¿no? El Barlow y Ortolani, ¿no es cierto? El Barlow y Ortolani, que son dos procedimientos manuales que se hacen, y quiero determinar la sensibilidad y la especificidad del Barlow y Ortolani, ¿ya? Y tengo que compararlo pues con algo. Necesito comparar, por eso es analítico, necesito comparar con algo. ¿Y cuál es el test estándar o test índice? Ahora se dice, antes se decía el gold estándar, ¿no? Ahora se dice, ¿cuál es la prueba índice? ¿Cuál es la prueba madre, por decirlo así, que me diagnostica el displasia de cadera? Puede ser la radiografía, dependiendo del contexto donde nos encontremos y la experticia también, o puede ser la ecografía, ¿no es cierto? La ecografía de cadera.
Vamos a suponer que en el lugar donde está John Hugo, pues no tenemos un especialista experto en ecografía de cadera, pero sí el pediatra es un experto en las radiografías. Con las radiografías y con los ángulos y con todos los planos que dibujen en la radiografía, determina, ¿sabes qué? Si esta es una displasia de cadera. Ajá, entonces la radiografía va a ser para el estudio un estándar, un gol estándar. ¿De acuerdo? Un gol estándar. Y seguramente hay una sensibilidad, una especificidad para ¿cómo se llama? La radiografía. Y voy a compararla con quién, con las maniobras de Barlow y Ortolani, ¿ya? Barlow y Ortolani. Entonces, a pesar de que el Barlow y Ortolani es operador dependiente y también la radiografía es operador dependiente, o sea, visualmente dependiente, igual lo voy a hacer, ¿ok? Aunque podría utilizar ahí una concordancia, hay un análisis de concordancia de Cohen se llama, para ver que concuerden todos los que han hecho la radiografía y digan que ha sido displasia y no displasia, y todos aquellos que han hecho la maniobra también, ¿no? Que concuerden mediante la prueba de concordancia, y hay una buena concordancia. Si se respeta eso, perfecto, no hay ningún problema. O si todo lo ha hecho una sola persona, bacán, entonces no necesitamos hacer prueba de concordancia, sino que simplemente cada uno ha hecho el diagnóstico, ¿no? Vamos a suponer el radiólogo, porque cuando uno lee la radiografía, no lee el mismo radiólogo, pues, ¿no? Salvo que en tu estudio tú pongas que tal persona nomás haga la lectura. Entonces, en ese caso no necesitamos hacer un estudio de concordancia o un análisis de concordancia. ¿De acuerdo? Entonces, tu cálculo de tamaño de muestra va a estar en función a la sensibilidad y la especificidad de una de las muestras, de las pruebas. Y eso es lo que te vale. Doctor, pero si es cohortes o si es caso y control. Es un estudio de rendimiento diagnóstico. Si hablamos de diseño, hablamos de diseño de casos y control, diseños de cohortes, y ahí tenemos los diseños de rendimiento diagnóstico, o ahora se dice prueba diagnóstica, ¿no? Rendimientos de prueba diagnóstica. Entonces, ¿por qué tendría que compararlos? Antes, bueno, algunos sí comparan, ¿no? Dice que los diseños de rendimiento diagnóstico son cohortes, diseños de cohortes. No, es que poner en el proyecto, en la tesis, diseño, un estudio de diseño de rendimiento diagnóstico, donde se evaluará la prueba A con la prueba B y se determinará la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo. Punto. Ya claro. No tienes por qué hacer no vas a poner un estudio de cortes donde voy a hacer rendimiento. Estás haciendo una cacofonía, una redundancia. ¿Okay? Desde mi enfoque, para mí, al menos mi apreciación personal, bueno, ni tanto personal, porque hay un libro de diseño e investigación clínica donde establece los estudios de rendimiento diagnóstico son estudios de rendimiento diagnóstico. Que se podrían asemejar a una corte, sí, pues podrían asemejarse, pero son estudios de rendimiento diagnóstico. ¿Ok, John? ¿Quedó claro o hay alguna duda todavía? John Hugo MC. Excelente. Quedó claro, pero John, ¿verdad? ¿O todavía te queda la duda? Bien, perfecto. ¿No? Pero, ¿sabes? Si tienes, aún persiste la duda, hay un libro de metodología de investigación clínica, así se llama, ¿no? Que es diferente al libro de, ¿cómo se llama este que utilizan ustedes? No sé si todos, pero Hernández Sampieri. Hernández Sampieri es un libro para ciencias sociales, no es para el área de salud, así que ni se los ocurra leer, ¿no? Vean estudios o diseños o textos de investigación relacionados con investigación, ¿ok? A ver si lo encuentro por acá y se los comparto. A ver, libro de investigación clínica. Clínica. Vamos a ver. Yo tengo el arguimo, ahí está, acá está. Les voy a compartir, voy a dejar de compartir, y si lo pueden conseguir, yo sé que ustedes pueden conseguirlo, si quieren meterse a este mundo de la investigación, y pues con un curso como hoy no vamos a poder hacer la investigación, ni dominar la investigación, pero sí poder tener claro las ideas, ¿ok? Vean, si quieren ustedes estudiar un poco de investigación y diseño de investigación, este es un buen libro,
¿Ah? Métodos de investigación clínica y epidemiológica de Joseph Arguimón y Joseph Jiménez. Muy bueno, muy, muy bueno. Para empezar, yo les recomiendo este libro. Métodos de investigación clínica y epidemiológica de estos dos autores. Ese es uno. Si ya quieren un poquito avanzar más, ser más profundos y ya entrar a la parte no solo epidemiológica, sino también clínica, este es el siguiente libro que les recomiendo. Es más, ustedes deben tener en vuestra biblioteca estos dos libros, o si no es virtualmente o físicamente. Yo los tengo los dos físicamente. Diseño de investigación clínica de Browner, ¿eh? Y Newman, ¿no? Esos dos. Este es un libro muy bueno para investigación en medicina, en salud. ¿Ya? Entonces, si quieren leer un libro de investigación del área clínica o del área de salud, estos dos los recomiendo. ¿Ok? Este de metodología, de métodos de investigación clínica, y este de diseño de investigación clínica. Ya, olviden, si tienen ahí Hernández Sampieri, bótenlo, sáquenlo, no lo tengan. O ténganlo ahí para soporte de sus papeles. ¿Ya? Esos dos libros leanlos. Yo a mis alumnos de posgrado, en investigación, o sea, maestría, a los alumnos de maestría les digo, señores, a partir de ahora estos dos libros son vuestros libros de base para investigación en salud. Y todos me dicen, no, y el Hernández Sampieri, guárdenlo, almacénenlo, pero no quiero que toque. Estos dos sí, ¿ya? Muy bien. Bueno, chicos, hasta acá son las 8:23, casi prácticamente 8:30, hemos hablado hora y media, he tratado, no me he extendido. Si un estudio que compara dos escalas médicas, el punto de corte para comparar, yo lo propongo. No lo puedes proponer. El punto de corte no lo puedes proponer porque se te ocurra. ¿Ok? Esa pregunta. Hay diferentes metodologías para detener el punto de corte. ¿Ya? Uno de ellos es buscar antecedentes donde me digan el punto de corte. ¿No? Voy a buscar el punto de corte. Pero yo supongo que las dos escalas las voy a comparar con una prueba clínica, ¿no? Vamos a suponer, a ver, se me ocurrió una tesis de un chico donde quería hacer el índice de choque, ¿ya? El índice de choque es un índice que se calcula para determinar complicaciones de sangrado en pacientes, y él quería aplicarlo en gestantes, ¿no? El índice de choque está para traumas abdominales, sangrados, hemorragias, y quería comparar con otro índice, no me acuerdo cuál era el índice, ¿ya? Entonces, quería ver cuál de estas dos eran más sensibles y específicas para el sangrado, la hemorragia, ¿no? Entonces, él quería poner a su criterio, o en base a la teoría nada más, o a los puntos de corte. Entonces, para eso necesito, si yo tengo dos índices, o sea, vamos a suponer, ya, voy a compartir mi pantallita para que me entiendas esto de acá en la pregunta, que me parece muy interesante la pregunta. Ya, entonces vean ustedes. Entonces tengo una escala, acá tengo la escala A y la escala B, ¿no? Escala A, escala B. Quiero comparar cuál es esto, ¿ok? Pero antes de compararlas, necesito saber el punto de corte. El punto de corte B, el punto de corte A. Quiero saber cuál es cuál, ¿ok? ¿Cuál de estos es? Entonces, primero, yo necesito comprobar para qué es esta escala. Voy a suponer que esta escala, la escala A y la escala B me van a determinar, a ver, más como, vamos a suponer, apendicitis, ya está. Apendicitis. Quiero ver si mi escala A o mi escala B es más sensible o específica para apendicitis, ya está. ¿Ok? Entonces, yo necesito pacientes que tengan apendicitis y no apendicitis, ¿no? Vamos a suponer, acá tengo un grupo de los que hacen sí apendicitis y otro grupo de los que no hacen apendicitis. Entonces, lo que voy a hacer es determinar la curva ROG y el índice de Youden
de la escala B, de la escala B con apendicitis. Y de este yo voy a sacar, obviamente, el ROC y sobre todo el Juden. Con el índice de Juden yo voy a determinar el famoso punto de corte B. ¿Okay? Y luego la escala A con este mismo grupo de población. Listo. Igual voy a determinar mi curva de ojos, o sea, mi rendimiento del diagnóstico y mi Juden. Con mi índice de Juden voy a tener un punto de corte A. Entonces, este valor, esta escala, que supongo que es una numérica, todo es numérico, entonces, en base a esta escala, a este análisis del Juden, sobre todo el Juden, yo voy a clasificar a mi escala A, ¿no? En dos grupos, ¿no? Mediante el punto de corte yo voy a los que voy a poner, ¿no? Los que de repente sean, los que son menores iguales al punto de corte y los que son mayores iguales al punto de corte A. Igualmente acá, ¿no? Voy a poner los de menores iguales al punto de corte B y los de mayores del punto corte B. Y voy a analizarlas. Y voy a determinar cuál de estas escalas, y entre estas voy a sacar acá la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Igual acá, ¿no? Para esta escala, y voy a compararlas. Voy a comparar cuál fue más sensible y cuál fue más específica. Y se acabó. ¿Ok? Bajo ese criterio yo lo he sacado. ¿No? Acá ha habido una metodología matemática para determinar el punto de corte de la escala. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que tú, no sé quién será Mega Gamma, no lo sé. No es que tú lo propongas solamente porque se te ocurrió. ¿Okay? Es mejor hacerlo mediante un análisis previo. ¿Ok? ¿Se entendió? Mega Gamma, no sé quién será Mega Gamma. Bueno. Muy bien, espero que haya sido explícito y sobre todo comprensible para ustedes esta pequeña reunión. Como han podido ver, no he tenido ninguna diapositiva porque quería que me entiendan de qué trata. Yo sé que todos ustedes son recién chicos que están empezando con esta investigación. Poco a poco se escalará y seguramente poco a poco profundizaremos. Habrá una reunión donde solamente hablemos de diseños de casos y controles y veamos a profundidad diseños de casos y controles, seguramente más adelante en los talleres que ustedes determinen. O solo cohortes con práctica incluida, o solo de pruebas diagnósticas con práctica incluida, ¿no? Y bueno, no sé si hasta acá hay una pregunta más. Y bueno, con eso, mis disculpas, cerraremos esta pequeña reunión. Yo tengo otras actividades programadas. Muchas gracias, doctor, por su exposición el día de hoy. Y en nombre de la Asociación, nosotros queríamos hacerle el presente, la entrega de su certificado, doctor, en nombre de agradecimiento de la Asociación.